Expertos lo han determinado. Fracasó el gobierno de México durante la pandemia. Fue una tragedia enorme. Lloramos a los que fallecieron por el COVID-19. Familiares, amigos, compañeros, vecinos, conocidos, compatriotas y muchos seres humanos en todo el mundo. Al hacer un recuento de los que se fueron, especialistas señalan que en México hubo más de 2 millones de contagiados, 800,000 muertes en exceso en el periodo en que nos azotó el mortal virus. Y subrayan que alrededor de 300,000 mexicanos no debieron haber muerto. Además, se estima que 215,000 niños y niñas quedaron en la orfandad. Y otros pequeños no volvieron a clases en años. Y aquellos 300,000 compatriotas, especialmente pobres, perecieron porque el gobierno mexicano subestimó al virus. Actuó con centralización y personalización de decisiones. Aplicó una política de austeridad que dejó sin recursos suficientes al sector salud, aparte de las fallas en la comunicación dentro de esta área tan importante. Fue deficiente la gestión gubernamental, según afirma la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia. En la sociedad mexicana se recuerda la tardía reacción de nuestras autoridades. Se tardaron en decretar la emergencia, incluso en medidas tan necesarias como el uso del cubrebocas. Mientras muchos países cerraron sus fronteras y cancelaron vuelos, en México nunca se determinó realizar esas acciones con funestas consecuencias. Ya en la tercera oleada, de 6 que hubo, el gobierno de México optó por usar toda la infraestructura hospitalaria para atender a los infectados graves. Y por ello, se dejó sin atención a miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Se suspendieron sus tratamientos para enfermedades crónicas. Irresponsablemente autoridades seguían llamando a hacer reuniones y abrazarse. Incluso en la Ciudad de México no se canceló un concierto masivo donde se presentaron casos de contagio. Tardó, y mucho, decretar el uso obligatorio de cubrebocas en sitios públicos o en transportes como el metro, donde resultó imposible aplicar la llamada sana distancia en muchas estaciones, sobre todo en las horas pico. Y luego eso de que quédese en casa, cuando miles y miles tienen que salir a diario a buscar para la comida. Parecía burla. ¡Qué coraje! Tristeza, impotencia e indignación. Saber cómo iban muriendo seres queridos, personas en general, y muchos de ellos llegaban muy mal a los centros especiales de atención, y de donde salían muertos y envueltos exageradamente para evitar mayores contagios. Sus familiares no podían ni acercarse por los riesgos que corrían, solo despedirse de lejos y enviarles un beso antes de que se fueran al cielo. Hay que recordar asimismo que casi 5,000 empleados del sector salud murieron infectados en ese periodo, y a personal médico del sector privado se les negó en el inicio la vacunación antivirus. Se debe honrar a esos doctores, enfermeras, especialistas, forenses, afanadores y muchos más que resultaron infectados del coronavirus por seguir trabajando. ¿Y los responsables de que haya más muertos de los que se esperaban? De acuerdo a la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, 6.4 de cada 1,000 mexicanos murieron al ser infectados en ese periodo de 3 años. Y conforme a las estadísticas, México quedó en cuarto lugar en el rango de muertes en exceso en todo el mundo. Y durante la segunda ola, la Ciudad de México se ubicó en el primer sitio mundial de ese funesto parámetro. Se trata de expertos, investigadores, médicos, maestros, catedráticos, especialistas y exfuncionarios públicos que componen dicha comisión. Ellos son Jaime Sepúlveda, Claudia Agostoni, Sergio Aguayo, Mariana Campos,
Julia Carabias, Enrique Cárdenas, José Ramón Cosío, Carlos del Río, Julio Frenk, Eduardo González Pierre, Tonatiu Guillén, Antonio Lascano, Elena Legido Quigley, Carlos Mancera, Marilena Medina Mora, Carol Perelman y Silvia Smelkes. En diciembre de 2019 nos enteramos que en Wuhan, China, se había detectado un virus que estaba causando muertes en esta nación. Antes de que terminara enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud alertó a todo el mundo sobre el llamado COVID-19. Muchos pensaron que América estaba muy lejos de la nación china, y el tiempo demostró que era un error esa consideración. Fue el 27 de febrero de 2020 cuando la Secretaría de Salud en México confirmó el primer caso de infección y al día siguiente lo registró oficialmente. Es hasta el 18 de marzo de 2020 cuando se reconoce la primera defunción a causa del coronavirus. Y el 23 de marzo la Secretaría de Salud inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ya se vivía la segunda oleada y el 1 de abril del mismo año 2020 se declara la fase 3 de la pandemia. Pero, de manera inexplicable, el gobierno mexicano determina el 13 de mayo del mismo año el regreso a la llamada nueva normalidad y el 1 de junio reinician actividades esenciales. Aumentan contagios y muertes. Ya en ese entonces se contabilizaron 1 millón de infectados y se superaban las 10,000 muertes. En diciembre empieza la vacunación con los del sector oficial de salud y hasta febrero de 2021 se da la vacunación a adultos mayores. Se llega ya a los 2 millones de infectados y hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador llega a contagiarse en 3 ocasiones y en una el propio encargado de la Estrategia Nacional contra el Virus, Hugo López-Gatell. Por cierto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer el 6 de junio de 2024 que la vacuna mexicana Patria contra el COVID-19 finalmente fue aprobada y cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia. En tanto, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, afirma que se garantiza la producción y disponibilidad de al menos 24 millones de dosis anuales con potencial de crecimiento de hasta 40 millones. ¡Qué bueno! Solo que hay que subrayar que la pandemia se acabó hace más de un año. Fue precisamente el 5 de mayo de 2023 cuando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud declararon concluida la pandemia. O sea, la vacuna Patria de ninguna manera ha sido oportuna y habrá que ver cuánto dinero se invirtió para lograrla. Además, en caso de que se presentara otra pandemia, habría que ver si serviría, ya que hay que considerar que se vienen presentando cada día más y muy peligrosas variantes del letal virus. Puras fallas. Repetimos la pregunta. ¿Y los culpables? En el señalado informe de la Comisión Independiente, se subraya que las autoridades federales no cumplieron plenamente con sus funciones de Rectoría Nacional, ni tampoco asumieron la responsabilidad política de coordinar una respuesta general, integral y efectiva. Todos fuimos testigos que cada entidad de la nación hizo lo que consideró conveniente, cada cual por su cuenta. Y la pandemia exigía coordinación institucional. Y además requería también la participación coordinada del sector privado. Puras fallas. Para seguir con los hierros oficiales, en ese entonces se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y desapareció el Seguro Popular. Bueno, ¿y para qué sirvió el INSABI? Para nada. Y hasta la fecha, ¿qué atención tienen de las instituciones oficiales de salud los que sufren las secuelas del virus? Ninguna. Subrayan los expertos que pudo ser menor el número de muertes y aseguran que con base a todo lo que exponen, México ha aprendido y confían en que si se presenta una situación similar de pandemia,
no se repetirán los errores. Ajá. ¿Y los culpables de los fallecimientos que se pudieron evitar y del alto número de contagios? ¿Qué? Precisan los especialistas asimismo que México sufrió una desafortunada combinación de desventajas estructurales frente a la crisis sanitaria con graves y repetidas fallas de liderazgo y gestión de la pandemia. En conjunto, estas configuraron un escenario devastador. Señalan que a las seculares desigualdades sociales y debilidades institucionales se sumaron decisiones gubernamentales que, lejos de contener todo eso, agudizaron esos problemas. Seguramente miles de familias recordarán por siempre a quienes se fueron por la pandemia. Y ojalá que pronto se haga justicia y sean castigados los que, desde cargos de poder, actuaron en forma pésima, inhumana, antisolidaria y equivocada, para con esto provocar las muertes que, según los expertos, no debieron haber ocurrido en los 3 años de la pandemia. Entonces, ¿qué sucederá con los culpables de todo ello?